Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 9. Pedro nos ha instado a crecer en la fe y nos ha hablado en los textos anteriores que tenemos la palabra profética más segura, instrumento dado por Dios para dicho crecimiento, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero ahora, en el capítulo 2, nos advierte que siempre estamos en ataque por los emisarios del padre de mentira, el diablo, quien envía sus falsos maestros, quienes pervierten la buena palabra, provisión de crecimiento. Verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Las enseñanzas malvadas e indulgentes de los falsos maestros seducen a muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría no busca rendirse a Dios, sino que Dios se rinda a sus apetitos. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, o como traduce la Biblia de las Américas, su sensualidad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿En qué se caracterizan estos falsos maestros? En su inmoralidad y amor al dinero. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero la apostasía y los que la siguen tienen su consecuencia, amados. Por eso es tan importante tener clara y sólidamente edificada nuestra fe en la verdad. Es entonces donde Pedro nos da 3 ejemplos del Antiguo Testamento en donde la apostasía fue sentenciada o castigada en el momento. ¿Qué caracteriza la apostasía? Número 1, la sublevación. La sublevación es el enfrentamiento a un poder establecido. Dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay mucha especulación tocante a la identidad y maldad cometida por estos ángeles que Pedro menciona en este texto y se les asocia también con los de Judas 6. Pero más allá de especular tocante al tema, queremos enfocarnos en que el pecado de los demonios y el príncipe de ellos es la sublevación, el tener la posibilidad de ver la gloriosa majestad del Altísimo y surgir en sus corazones rebeldía. Amados, todo pecado comienza en querer desconocer en rebeldía la autoridad de Dios. ¿Eres tú un rebelde? En ocasiones esta pregunta resulta insultante y no creemos encontrarnos en esa posición tan impía. Pero permíteme planteártelo de otra manera, que quizá no suena tan mal. ¿Crees en ocasiones desconocer la autoridad de Dios y buscar ser tu propia autoridad? Bueno, eso es rebeldía. Y generalmente ocurre por la poca importancia que le damos a la verdad revelada. ¿Recuerdas lo que dice Pedro? Capítulo 1, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, sostener, tener presente en el pensamiento,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Número 2. Un segundo ejemplo nos lleva al pecado de la soberbia. Una vez que desconocemos la autoridad de Dios, la soberbia, es decir, mirar con desprecio a Dios y a los demás, no es algo que se puede evitar. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo eran los hombres de ese período? La Biblia dice que eran hombres violentos y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo de continuo el mal. Génesis capítulo 6, verso 5. Soberbios, no piensan en hacer el bien al prójimo, sino que menosprecian a los otros. Cuando desconocemos a Dios, nuestro corazón se torna ensoberbecido. Solo por medio de conocer a Dios, amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Número 3. Por último, el ejemplo nos lleva a la sensualidad. Un hombre que se rebela contra Dios y mira a los otros menospreciativamente, no le es difícil ver a otros como instrumento de satisfacción de sus deseos pecaminosos. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amados, la falta de verdad en la vida lleva a la degradación. Busquemos a Dios con devoción, conozcámosle y amémosle, porque Él es maravillosamente superior a lo que el mundo profesa y enseña. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, los que oyen su voz, y reservar a los injustos, los que no viven en su verdad, para ser castigados en el día del juicio. Bendiciones, amados.